les decía entonces que entonces el torque no es más, yo lo puedo entender de dos maneras, como la parte vectorial, que es un producto vectorial entre la fuerza y la distancia, o como la magnitud de eso, que es igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que están formando la fuerza y la distancia. Estas son las dos formas de definir al torque, ¿cierto? Donde, ojo con este pedacito, pues ya este pedacito, R por el seno de teta, como lo habíamos definido, como el brazo de palanca. Eso lo habíamos definido en la diapositiva anterior, R por el seno de teta como el brazo de palanca. ¿Sí es claro o no? ¿Hasta ahí vamos, chicos, o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Más o menos. ¿Sí, no? Bien. Ahora, entonces, ¿qué yo puedo concluir de esto? Varias cosas. Puedo concluir que la componente horizontal de la fuerza no produce rotación. Ya les había dicho eso. Es decir, que esta fuerza de aquí, esta que se las voy a subrayar ahí, F por coseno de teta, esa no produce rotación. ¿Por qué? Pues porque esa lo que tendería es a sacar la llave de la tuerca y no a producir rotación. En cualquier situación, esa fuerza no produce rotación. Esa es la primera conclusión. Segunda conclusión, que las unidades del momento de fuerza o del torque son newtons por metro, ¿cierto? Las unidades de este torque son newtons por metro. ¿Y dónde me doy cuenta de eso? Pues aquí. ¿Qué unidades se mide la fuerza? En newtons. ¿En qué unidades se mide la distancia? En metros. Esas unidades, entonces, me van a dar en newton por metro. Aquí hay que tener en cuenta una cosita, miren, aquí lo expreso de esta manera. Aunque son completamente distintas a las unidades del trabajo, la energía, no se pueden escribir como julios, porque en el próximo capítulo que vamos a mirar que la energía o el trabajo se definen también en newtons por metro. Lo mismo, newton por metro. Pero allá a un newton por metro lo vamos a llamar un joule o un julio. Pero acá yo no puedo decir que el torque En el trabajo de potencia, profe, en sí, el ¿verdad? trabajo, potencia y energía. ¿Cierto? Allá cuando lo definamos, porque todavía no lo hemos definido, lo vamos a hacer para el siguiente corte, vamos a definir que el trabajo se mide también en newton por metro, pero ahí lo vamos a llamar como un julio o un joule. Sin embargo, yo acá no puedo decir que a un newton por metro lo llamo cool. Acá, ¿cómo queda? No, pues newton por metro, porque es una fuerza por un desplazamiento, nada más. Y la tercera conclusión sería que el momento de fuerza tendrá la dirección perpendicular a R y a F. ¿Cómo así? Es decir, que como yo entiendo ese torque, ¿qué dirección va a tener? La dirección que va a tener el torque, por definición, siempre tiene que ser perpendicular al plano que forme la fuerza y la distancia. ¿Sí me entienden eso o no? A ver, hagamos un ejercicio. Voy a tratar de hacerles un ejercicio rápido. No muy bien, profe. ¿Me lo puede repetir? Minayo, ¿estás sobre una mesa tú? O sea, ¿tu computador tienes una mesa ahí? Pues sí, más o menos. ¿Tienes una mesa? ¿Tú tienes una mesa? O todos, pues más bien dicho. ¿Todos tienen una mesa? Sí. Sí, sí, profe. Supongo que el computador está sobre algo, pues no ha de estar sobre la almohada, ¿no? Supongo yo que no han de estar acostados a las 12, ¿no? Hey, están acostados, dirán. No, profe. No, profe. Casi haciendo el almuerzo. No, profe. No. Ay. Bueno, entonces, sobre la mesa de la cocina, el que está haciendo el almuerzo. ¿Listo? Coloquen dos lapiceros. Sobre una mesa, coloquen dos lapiceros, cualesquiera que sean. Lapiceros, lo que sea, los que tengan.
Ya, profe. Profe, dice Juan Pablo que no se puede conectar porque se le fue el internet. Bueno, que mire el video luego, entonces. Bueno, entonces, ¿ya colocaron los dos lapiceros sobre la mesa? Ya, profe. Ya. Esos dos lapiceros, ¿quién me habla? ¿Luisa me está hablando? Sí, señor. ¿Cómo colocaste tus dos lapiceros? Descríbelos. Uy, ¿cómo así, profe? Los tiré sobre la mesa. No, te vas a imaginar que cada uno de esos lapiceros es un vector. Entonces, Ah, ya. vas a Ajá. imaginar que, por ejemplo, tu lapicero 1 es el vector Ajá. fuerza Ya. y únelo con el lapicero 2 que sea el vector distancia. Entonces, colócalos como formando un ángulo entre los dos. Ya. ¿Listo? Más o menos un ángulo de cuánto les diste, Luisa. Más o menos. Pues, pues le puse de 90. Bueno, listo, no importa, de lo que sea. Entonces ya colocaste tus dos lapiceros formando un ángulo de 90 grados, más o menos. Esos dos lapiceros que te formaron un plano, ¿sí o no, Luisa? Sí. ¿Cierto? ¿Qué plano? Pues el plano donde están asentados, es decir, la mesa, el escritorio, donde sea que hayas asentado. ¿Sí es claro o no, Luisa? Sí. Ahora, coge otro lapicero, Luisa. Ah, ya. ¿Ya cogiste otro lapicero o no? Ya, profe. Ese lapicero, colócalo, pero perpendicular al plano que formaron los otros dos. A ver. Ah, ujú. Perpendiculares que formen. Pero sí, o sea, perpendicular a cualquiera de los dos lapiceros. No, perpendicular al plano que formaron los dos lapiceros. Luisa, ¿puedes compartir tu imagen? Pero tendría que tomar una foto, ¿sí? No, tu imagen directa. No, porque en Zoom no se puede girar la. ¿Cómo? No, Puedes mijo. prender la cámara y ya. Si A puedes, ver. si no puedes, no, pues. Sí, ya. Pero así tocaría. Ajá, ya, las tenía así, ajá. Eso, ya, coloca los dos Ya, lapiceros sobre la mesa. Eso, ahí está perfecto. ya. Chito, Coloca mijo. el lapicero morado, creo que tienes en la mano, Ajá. perpendicular a esos dos. ¿Cómo sería perpendicular a ese plano? Tiene que ser apuntando hacia el techo. Luisa, colócalo apuntando hacia el techo. Ah, ya, ajá. Aquí. Eso. El plano. ¿Sí o no? Ujú. O también podría ser apuntando hacia abajo, es decir, debajo de la mesa hacia abajo. ¿Sí o no? Sí. Chito, Es un mijo. lapicero morado que y el lapicero azul, por decirlo a fuerza, el otro lapicero es la distancia. Entonces, el lapicero morado que nos está indicando perpendicular a ese plano es ¿qué? Es el torque. A eso se le llama. Entonces, torque es el vector perpendicular al plano que forman la fuerza y la distancia. ¿Ya me entendiste ahí, Pinayo? Ya, profe. Ahí ya quedó claro. Sí, ¿no? Gracias, Luisa. Bueno, profe. Profe, O qué sea, pena, ¿puede volver a repetir la descripción que dijo? el torque es un vector perpendicular. Aquí está, mira, en esta diapositiva. El torque es un vector perpendicular a la fuerza y la distancia. ¿Cierto? El momento de fuerza o torque tendrá la dirección o es perpendicular al plano que forma la fuerza y la distancia. A eso se le llama torque. Pero el problema es que, como lo indicaba Luis ahí, perpendicular puede ser hacia arriba o hacia abajo. Es decir, como nos lo indicaba Luisa, puede ser apuntando al techo, eso es perpendicular, pero también podría ser apuntando hacia el piso.
y también es un vector perpendicular. Por tanto, el torque, ¿cierto?, obedece a una regla que se llama la regla de la mano derecha. A eso obedece el torque. Obedece a una regla que se llama la regla de la mano derecha. ¿Y qué me dice esa regla de la mano derecha? Me dice simplemente que si el torque va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, el torque es negativo. Pero que si el torque va en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el torque es positivo. ¿Sí me entendieron eso o no? Pues eso es hacia donde lo giremos, ¿sí? Sí. A ver, mejor les voy a compartir un Word porque sobre este PDF no puedo rayar. Entonces voy a compartir un Word para tratarlo de esquematizar. Bueno. A ver. Lo voy a hacer más o menos así. A ver, ¿cómo lo esquematizo? Entonces, ahí están mirando el Word, ¿sí, no? Entonces, Sí, profe. Sí, profe. les voy a colocar algo así como el torque. Entonces, el torque obedece a una regla que se llama la regla de la mano derecha. ¿Qué me dice esa regla de la mano derecha? Me dice lo siguiente, bueno, aquí sí hay cositas como para hacer esto. Entonces me dice lo siguiente, que si el giro se está produciendo así, ¿cierto? Es decir, a favor de las manecillas del reloj, a favor de las manecillas del reloj, entonces ese torque es negativo. Me da un torque, pero negativo. Eso es lo que me dice. Escribámoslo toda la palabra. Torque. Torque negativo. ¿Sí me entienden eso o no? Sí, profe. Sí, Sí. ¿no? Sí, profe. Ahora, si el giro se produce en contra de las manecillas del reloj, entonces el torque se vuelve positivo. ¿Cómo así en contra de las manecillas del reloj? Por ejemplo, así sería. ¿Cuál utilizo? ¿Dónde? Algo así sería. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, el torque sería positivo. ¿Cómo así, profe? Entonces, lo voy a tratar de esquematizar aquí. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es esto. Tienen que saber es esto. Cuando ustedes vayan a analizar torques, entonces, lo primero que debe haber es una fuerza, o se define el torque, ¿cierto? En magnitud se define el torque como una fuerza por la distancia por el seno del ángulo que estén formando la fuerza y la distancia. Llamémoslo el seno de teta. ¿Cierto? Fuerza por distancia por el seno de un ángulo. Teta. Llamémoslo alfa, pues, entonces. ¿Cierto? Pero entonces uno debe saber, bueno, pero ¿cuándo este torque es positivo o cuándo es negativo? Porque para no estar calculando la parte vectorial. Entonces lo único que usted dice es esto. Si yo tengo, por decir algo, a ver qué me invento, por decir algo, una puerta, en una puerta es fácil explicar, ¿cierto? A ver, voy a tratar de dibujar una puerta. Lo voy a tratar de dibujar así. Una puerta, pero la parte superior de una puerta lo voy a dibujar. Voy a tratar, pues, no es que sea exacto.
Pues me voy a imaginar que esto es la bisagra, ¿cierto? Y voy a imaginar que esta es la parte superior o la vista superior de la puerta. Entonces, más o menos sería algo como así. Esa es la vista superior de la puerta. Y esta es la bisagra. ¿Sí me entienden ahí o no? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. Es como que si lo estuviera mirando desde arriba, la puerta. Entonces miro la bisagra y miro la puerta. Es decir, este tiene libertad de girar hacia arriba o hacia abajo, según como yo quiera. ¿Hasta ahí vamos o no? Entonces, ¿qué es lo que digo ahí? Lo que digo es esto. ¿Qué vendría siendo, o qué vendría siendo la fuerza? La fuerza es lo que me va a hacer girar. Si quieren, coloquemos aquí, copiemos este control C, y coloquemos esto aquí como que si esto fuera el manubrio o la chapa de la puerta. Pues, listo, ahí. Creo que ahí ya se entiende. Es como la chapa de la puerta. Entonces, esto va a tener la libertad de girar hacia adentro o hacia afuera, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo aplico una fuerza hacia arriba, esto va a girar a favor o en contra de las manecillas del reloj. Si aplico una fuerza hacia arriba. En contra. En contra. En contra de las manecillas del reloj. Por tanto, va a ser un torque positivo o negativo. Positivo. Positivo. Si aplico una fuerza hacia allá, entonces me va a quedar que la fuerza me va a producir un torque, pero de tipo negativo. No sé, vámonos así. Un torque positivo, ¿no? Porque en contra de las manecillas del reloj, o sea, esto va a girar hacia acá. Entonces, el torque es de tipo ¿qué? Positivo. Positivo. ¿Sí es claro o no? ¿Sí o no? Sí. Y hasta ahí sí. ¿Sí, no? En cambio, si aplico una fuerza hacia abajo, que también podría hacerlo, si aplico una fuerza hacia abajo, entonces el torque es de tipo negativo. Entonces, ¿cómo así, profe, una fuerza hacia abajo? Más o menos así. Si yo aplico una fuerza hacia acá abajo, ¿cierto? Si aplico una fuerza hacia acá abajo, entonces el torque, en este caso, es negativo. Y eso es todo. Entonces, solo toca mirar es la fuerza que estoy aplicando hacia dónde me produce rotación. Y nada más. Y eso sería todo. Entonces, si aplico la fuerza hacia arriba, el torque es positivo. Si aplico la fuerza hacia abajo, el torque es negativo. ¿Fácil o no? Sí, profe. ¿Sí o no? Hasta ahí sí. Sí, profe. Dice. Sí, ¿no? Bien, acá a ver qué me pregunta. Me dice que sí entienden. Ok. Listo. Con eso entonces es lo que yo les trataba de compartir en esta diapositiva. Dice, el momento de fuerza tendrá la dirección perpendicular a la fuerza y la distancia y el sentido determinado por el sentido de avance del sacacorchos, haciendo entender a R y a F. Eso es lo que quiere decir este pedacito. Que el sentido de la fuerza va a depender hacia dónde aplique la fuerza. Sentido del torque, perdón. Va a depender hacia dónde aplique la fuerza. Eso es todo. Bien. Ahora, aquí es donde empiezan las cosas a, digamos, a fusionarse con lo que veníamos hablando de dinámica. Entonces, si yo considero una masa irregular como esto que está aquí, ¿qué es eso? Pues no sé. Y un frijol, parece un frijol. Bueno, lo que sea.
¿cierto? Y a ese frijol o a esa masa irregular que tengo aquí, le aplico dos fuerzas. Una fuerza 1 acá y una fuerza 2 acá. Pero miren que las dos fuerzas tienen sentidos contrarios, o sea, direcciones contrarias. La fuerza 1 está aplicada hacia arriba y la fuerza 2 está aplicada como diagonal hacia acá abajo. ¿Cierto? Entonces, para establecer los torques, ya les dije que toca establecer que la fuerza y la distancia siempre me formen 90 grados. Entonces, yo no podría, por ejemplo, trazar una línea así, porque entre la fuerza y la distancia no habría 90 grados, habría un ángulo menor de 90 grados. Por eso es que tengo que calcularla con la distancia de tal forma que aquí me formen 90 grados. El torque que se va a producir en este punto de giro va a depender de la fuerza 1, obvio, que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y la distancia a la que está esa fuerza 1, pero con la condición de que se me cumplan 90 grados. Profe, Y de la fuerza 2, obvio, ¿cierto? Con la distancia. Cuéntame. el punto de giro, digamos, en los ejercicios siempre nos los van a dar para nosotros establecer la distancia o nosotros la tenemos que colocar Cuando con la... cuando uno trabaja con torques, esa es una buena pregunta. Cuando uno trabaja con torques, ventajas no se dan. Es que si no le dan el punto de giro, uno puede imaginarse lo que sea que esté girando. ¿Sí me El entiendes? tal es que forme el ángulo El de tal es 90. que forme un ángulo, o sea, el requisito es que forme un ángulo de 90 grados entre la fuerza y la distancia. ¿Listo, Luisa? Ah, ya. Sí, profe. Ahora, entonces uno dice, bueno, pero esta vaina, ojo con esto, chicos. Aquí está la clave de todo. Uno puede decir, pero bueno, esta vaina, ¿cómo así? Hay una fuerza que hace que trate que esto gira hacia arriba y hay otra fuerza que hace que esto trate de girar hacia abajo, ¿cierto? Pero entonces, ¿yo cómo sé cuál es el torque total? Entonces, ahí es donde uno habla de un torque neto, de una fuerza o momento de fuerza neta. ¿Y qué es el momento de fuerza neta? Es la suma de todas las fuerzas que están aplicadas sobre un sistema. No, Daniel no se para. Daniel no se para hoy. Es decir, que ¿qué? Que cada fuerza produce un torque. Cada fuerza produce un torque. ¿Cierto? Y en ese orden de ideas, si yo tengo aquí dos fuerzas, pues ¿qué me va a producir? Dos torques. Los torques. ¿Cierto? Y si quiero saber el torque total, pues sumo los dos torques y se acabó. ¿Fácil o difícil? Fácil, Fácil, profe. Fácil, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo sumo? Aquí es donde hay que tener en cuenta el signo del torque, lo que acabamos de hacer. Entonces, esta fuerza, si solo estuviera esta fuerza, ¿hacia dónde tendería a rotar el frijol que les estoy diciendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si solo existe F1. Hacia arriba. O sea, ¿a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? En contra. Contra. En contra. En contra. ¿Y si es en contra es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Por eso es que aquí me da torque positivo. Miren. F1 por D1. ¿Cierto? ¿Y la fuerza 2 hacia dónde tendería a hacer rotar esto? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? Como las manecillas del reloj. A favor. Y si es a favor es negativo. Por eso Negativo. es que aquí me sale este signo menos. Negativo. Pues, si ustedes son curiosos y son vivos, alguien me podría preguntar, profe, ¿qué pasó con el seno? ¿No que el torque se definía como la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forman la fuerza y la distancia? Entonces, ¿qué pasó con el seno? ¿Quién me responde eso? ¿Qué pasa ahí con el seno? Es un ángulo de 90 grados. Ah, es que por eso es que yo quiero que formen siempre un ángulo de 90 grados. Porque el seno de 90, ¿cuánto es?
Seno de 90, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces aquí en realidad me quedaría fuerza 1 por la distancia 1 por el seno de 90. Pero el seno de 90, como es 1, entonces yo lo obvio ya en la ecuación. Pues digo, no, pues si siempre garantizo que esto va a formar 90 grados, entonces yo puedo expresar el torque como fuerza por distancia, en este caso. ¿Claro o no claro? Claro, profe. Sí, Sí, profe. Claro, ¿no? Bien. Profe, qué Cuéntame. pena. ¿Puede repetir lo que dijo de la dirección de este ejemplo? Es que se me desconectó el wifi por un ratico. Ya, repito. Lo único que te estoy diciendo es lo siguiente, que cada fuerza produce un torque. Cada fuerza produce un torque. Sí. De manera aislada. Por ejemplo, esta fuerza 1 produce un torque en contra de las manecillas del reloj, por eso el torque me da positivo. Y la fuerza 2 me produce un torque a favor de las manecillas del reloj, por eso me da un torque negativo. Ah, ya, Ahora, vale. la cosa está en esto, pero el torque se define como fuerza por distancia por el seno del ángulo que forman la fuerza y la distancia. Por eso es que uno garantiza, o quiere garantizar más bien, que este ángulo de aquí sea 90 grados, para que el seno de 90 siempre me dé 1 y lo pueda obviar de la ecuación. Eso es todo. ¿Claro o no? Profe, pero el ángulo me puede dar otras dimensiones. ¿Cómo así? O sea que me puede dar 45, Ah, sí, 30 el sí, seno. sí, claro, sí puede dar eso. Y Solo cuando que da eso, aquí, profe, ya se utiliza, ya se trabaja con seno, ¿verdad? claro, y ahí ya tocaría meterle el seno del 45, profe, 30, lo que sea. digamos en un ejemplo que nos pongan, bueno, que la distancia es, digamos, 3 metros Ajá, y la fuerza que se aplica, digamos, es 10. ajá. Y, y dice que hay un ángulo, el ángulo, digamos, cuando toca aplicar seno es porque siempre nos van a dar un ángulo, ¿no? Pues por eso te estoy diciendo, en este caso aquí, como yo lo estoy dibujando, Ah, no, pues ahí como el seno de 90 es uno, sí, 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 pero yo me refiero que si, digamos, nos dan un seno de 30, claro, entonces toca ahí primero utilizarlo. tendremos que hacer fuerza de Y, que sería la fuerza por el seno del ángulo, No, y no, 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 luego no, esa fuerza, no, no, ahí no puedes aplicar dos veces el seno, ¿no? Profe, no, entonces, no, una nomás. Ya, entonces fuerza No, por no, no distancia. estoy diciendo en un ejemplo aparte, no en ese que está ahí. No, no, sí, por eso te digo. Tú me estás diciendo fuerza por distancia por el seno de 30 quedaría en tu caso. Ajá. Sí, sí puede dar eso. profe, y si de pronto en ese ejercicio que estamos mirando no se garantiza que el ángulo sea 90, ¿cómo se resolvería? No, es que ahí, tú sí, porque mira porque como esto es algo irregular, esta fuerza, la línea de acción de toda esta fuerza es todo esto de aquí, desde el menos infinito al más infinito aquí. ¿Sí me entiendes? Entonces Sí. tú, no importa donde dibujes este D, pues tú vas a lograr que se te forme el ángulo de 90 grados. Entonces uno lo cuadra ahí, por decirlo No, así. lo cuadra. En este caso, como dice Listo. Luisa, si a ti te dan un ángulo entre la fuerza y la distancia, es porque toca utilizar ese ángulo. Ya, profe. ¿Sí me entiendes o no? Sí. Profe, ahí Profe, donde pero, Cuéntame. profe, donde profe, toca, y en ese caso pueden dar dos ángulos distintos. ¿Cómo así dos ángulos? Sí, por ejemplo, en la fuerza 1 un ángulo y en la fuerza 2 otro ángulo. Sí, claro. Sí, de acuerdo a cómo estén También, las fuerzas. Sí. ya, gracias, profe. Ajá. A ver, yo creo que les voy a colocar como un ejemplo gráfico. Vamos a tratarlo de hacer. Vamos por acá.
Vamos como por acá, ¿verdad? ¿No? Entonces hagamos como un ejemplo. Ejemplo. ¿Cierto? Y me voy a imaginar lo siguiente. A ver qué me imagino. Me imagino, digamos, algo como así. Copiemos esto, C, Ctrl V, llevémoslo aquí, y copiemos esto, Ctrl C, Ctrl V, llevémoslo aquí. Supongamos que tengo esta barra que está girando, ya no es una puerta, sino una barra, pongámosle, ¿cierto? Y esa barra está girando alrededor de este eje. Entonces, pongámosle valores a esto. Entonces, pongámosle que esta barra tiene una longitud, llamémosla una longitud de, ¿cuánto? Pongámosle 2 metros. Una longitud igual a 2 metros. ¿Cierto? Hagámosla un poquito más amplia aquí para que se alcance a ver. Una longitud igual a 2 metros. Y sobre esta barra se van a aplicar varias fuerzas. Entonces, supongamos que sobre esta barra se va a aplicar aquí una fuerza que es el vector peso. ¿Sí o no? Lo voy a dibujar aquí más o menos en el centro geométrico. Ahí. ¿Cierto? Se va a aplicar otra fuerza, qué sé yo, dibujémosla por acá. Insertar otra fuerza, supongamos por aquí, ¿cierto? Y de hecho, si quieren, rotémosla ahí. Una fuerza así, ¿cierto? Y esta fuerza coloquémosle un valor. Entonces, ¿qué valor le colocamos? Pongámosle que fuera una fuerza de... qué sé yo, unos 20 newtons, ¿cierto? Unos 20 newtons. ¿Cierto? Un poquito más amplio aquí. Una fuerza de unos 20 newtons ahí. Y coloquemos que acá haya otra fuerza. Vamos que por acá hay otra fuerza. Así. Y esta fuerza de acá, pongámosle un valor, qué sé yo, de unos, una fuerza aquí de unos 10 newtons. ¿Cierto? De unos 10 newtons. Ok, hasta ahí, ¿sí me entienden el problema? Sí, ¿no? Aquí me quedaría faltando el peso. Entonces el peso le voy a colocar que sea W, que valga unos, de una vez el valor, unos 15 newtons. Profe, ahí podría ir con un ángulo, ¿verdad? Bueno, si Sí. no fuera el de 90. 15 newtons. Claro, a esta Profe, fuerza le voy a colocar un ángulo, a esta. Entonces aquí le voy a colocar, profe, una pregunta. no te escucho, Minayo. Profe, una pregunta. ¿Ese peso a qué hace referencia? No le entendí ahí con Este respecto al peso. este peso es el peso de la propia barra. De la barra, ya. Ajá, es Ya. que esto es una No, barra. eso era todo. Y sobre esa barra están aplicadas esas 3 fuerzas. Imaginemos, me estoy inventando, ¿no? Ya, ¿Cierto? profe. Y entonces me están diciendo que calcule cuál es el torque neto que va a sentir esa barra. Eso es lo que me van a pedir, ¿cierto? Pero aquí quiero
que lo hagamos de una vez para explicarles que no siempre necesariamente tienen que ser 90 grados. Por ejemplo, esta fuerza de aquí, voy a imaginarme que tiene un ángulo de ¿cuánto? ¿Cuánto cree que hay ahí? Un ángulo teta, 45. pongámosle de unos 30 grados, ¿no? Más o menos. 30 grados. ¿Cierto? Un ángulo de 30 grados. Pongamos. Saco, bueno, aquí yo puedo meterle el ángulo, aquí sí puedo, ¿no? Entonces, insertar, símbolo, ángulo alfa. Listo, ese ángulo alfa que sea de 30 grados. Y me piden es el torque neto. ¿Cuánto vale ese torque neto? Entonces lo tratan de hacer mientras se me desconecta la sesión de Zoom y lo vuelvan a conectar. ¿Listo, chicos? Profe, Cuéntame. una preguntita. Ahí no faltaría la distancia hacia la fuerza que va hacia arriba. Ah, muy bien. Esta fuerza la voy a ubicar como aquí en la mitad de la mitad. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí me entiendes, Profe. no? Sí. Cuéntame. Disculpe, lo que pasa es que en la próxima sesión no me voy a poder conectar ya. Entonces, ya tocaría mirar el video, ¿no, profe? Sí, señor. ¿Y por qué no te vas a Listo, poder profe. conectar, Ole? Tengo que ir a recoger a mi mamá, entonces ya me toca salir desde ahorita. Recoger, ¿cómo así si no se puede salir, Ole? No, es que mi mamá trabaja en el hospital, profe, entonces me toca estar saliendo a traerla. Hay que cuidarse mucho, ¿no? Sí, profe. Entonces, hasta Bueno, luego, ¿no? Muchas ya gracias. nos vemos, chao. ¿Listo, chicos? Entonces, traten de resolver ese. La pregunta es, ¿cuánto vale el torque neto? El torque total que se sienta. ¿Listo? Mientras resuelven ese problemita, entonces yo abro otra sesión de Zoom. Y al que le diga, por favor, lo comparten, ¿no? En una foto por WhatsApp. Lo están haciendo en su cuaderno y lo comparten. Por favor.